esa perspectiva hemos escuchado cómo el presidente a través de Twitter ha sentado algunas directrices. Por ejemplo, él ha dicho que el presidente no decide, la constituyente la decide el pueblo. Eso ha dicho el señor de la República. Y ha también dicho que la constituyente no tendría nada que ver con las reformas que se han hundido en el Congreso de la República, porque ya no hay tiempo, ¿verdad? Y tampoco la constituyente que él plantea para cambiar la constituyente del 91. Es un mecanismo democrático constitucional, ¿verdad? Y el presidente claridad en este sentido. Sin embargo, notamos que en algunos puntos que posteriormente él plantea, de alguna u otra manera tocan las reformas políticas y ha hecho también un énfasis muy importante en un punto fundamental que a mí me parece muy interesante, y es el tema de la reforma rural integral, que hace parte del acuerdo de paz. Es el punto número 1. Se llama reforma rural integral hacia un nuevo campo colombiano, ese punto, y dice el presidente que uno de los objetivos fundamentales de la convocatoria de la constituyente es completar, profundizar, complementar el acuerdo de paz que se firmó en el Teatro el 26 de diciembre del 2006, si mal no estoy. Es posible que me equivoque un poquito en la fecha, pero aproximadamente. Y entonces el presidente que este es uno de los objetivos fundamentales, implementar el proceso de paz, porque en el anterior gobierno ha sido prácticamente destrozado y no ha sido tratado adecuadamente. También se habla de una reforma judicial, se habla también de priorizar la atención en educación, y un tema innovador que obviamente en eso coincidimos porque no está, y es adaptar la constituyente al cambio climático y al calentamiento global. Más o menos son algunas de las cosas que ha planteado el presidente. Incluso hay una ruta, se habla de una ruta. Hemos escuchado a Vargas Lleras pronunciarse con una actitud arrogante frente a la constituyente. Hemos escuchado al señor Ernesto Samper Pizano también pronunciarse sobre la constituyente, y diferentes actores, para solo mencionar algunos. Por ejemplo, Ernesto ha dicho que no está de acuerdo. Dice que se revuelven los tiempos. En fin, dice que la derecha tomaría control del país en la constituyente, desmeritando la fuerza constituyente y la fuerza política del presidente Petro y de los partidos alternativos. Entonces, en introducción, queremos darle la bienvenida a nuestro gran amigo, compañero de lucha, Héctor Elías. A él le gusta que le digamos Héctor Elías. Héctor Elías. Héctor, un abrazo cordial. Héctor es compañero, vive en Bogotá hace muchos años. Vive en Bogotá hace muchos años. Nosotros es un gozo tener a este ejercicio pedagógico. Héctor Elías, buenos días. La Constitución, capaz, que apaguen todos los micrófonos, por favor, y dejen hablar a alguien. Apaguen todos los micrófonos, por favor, y dejen hablar a alguien. Héctor, abre tu micrófono solamente, por favor. Aló, buenos días. Adelante. Solamente, por favor. Está abierto. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, sea lo primero. ¿Sí me escuchan? Sí. No. Hoy. Bueno, sea lo primero agradecer a Javier y a Evelyn esta invitación y al grupo de activistas
que vienen promoviendo estas escuelas de formación, por cuanto me permite pues la oportunidad de dialogar sobre una propuesta que hace el actual gobierno del presidente Petro con respecto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente o la convocatoria de una constituyente para retornarle al texto constitucional de 1991 las esencias que ha perdido en todos estos 33 años de vigencia, en la cual ha sufrido más de 55 o casi más de 55 contrarreformas, muchas de ellas recortando derechos, muchas de esas reformas eh, quitándole las alas que el constituyente de 1991 aprobó el 4 de julio en el texto constitucional. Yo quiero, digamos, hacer esta conversación en dos momentos. Un primer momento, tratando de controvertir algunas mentiras que se han hecho sobre este mecanismo, sobre este instrumento constituyente a efecto de reformar la Constitución. Y dos, algunas ideas o propuestas sobre qué puede ser y para qué puede servirnos el mecanismo de la Asamblea Constituyente o una constituyente en el marco de complementar lo que el presidente ha planteado como una agenda para ese debate, esa discusión y la utilización adecuada de ese mecanismo. Y en último lugar, pues hacer algunas referencias históricas de los momentos que antecedieron, los momentos que antecedieron a la convocatoria constituyente de 1991 y en que se diferencia en este momento el país no solamente se encuentra gobernado por un colectivo de fuerzas alternativas, sino porque también la jefatura del Estado está en manos de el compañero y presidente Gustavo Petro, pues que hace parte, y es parte dinámica de una serie de liderazgos que surgieron a partir del proceso de paz y la suscripción de la paz y el final de la guerra con el entonces el movimiento guerrillero M-19 y la dinámica que de ahí se desprendió. Entonces, hecha esta aclaración, será lo primero en decir que aquellos que han opinado que la Asamblea Nacional Constituyente o que el proceso constituyente o que la convocatoria a una constituyente es un anuncio de, de una dinámica dictatorial por parte del presidente. Por favor, hay alguno que tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Mentiras. Hay alguno que tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Hay que decirles que no digan mentiras. Hay que decirles que el mecanismo constituyente está establecido en la Constitución de 1991, en su título 13, en el artículo 374 de la Constitución, el cual establece que la Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referéndum. Es decir, aquellos y aquellas que han opinado sobre la inconstitucionalidad de la constituyente porque la consideran un mecanismo dictatorial, están equivocados y le están diciendo al país mentiras. Repito,
la constituyente hace parte del título 13, artículo 374 de la Constitución vigente. Luego, el gobierno, y eso hace parte entonces del artículo 376, el gobierno, los ciudadanos, el Congreso, los concejales, los diputados, los alcaldes y gobernadores pueden y están habilitados para proponer convocatorias constituyentes, y eso es perfectamente legal y eso es perfectamente constitucional. Entonces, tenemos que borrarle del disco duro de los ciudadanos y las ciudadanas la mentira que ha hecho carrera, según la cual la constituyente es ilegal, inconstitucional y dictatorial. Y hay que decir con toda claridad, con toda la fuerza que tenga nuestro pensamiento y nuestra voz, decir que la constituyente es un mecanismo viable que está establecido en el título 13, el artículo 374 de la Constitución Política. Y eso lo que nos significa es que la constituyente, como mecanismo para reformar la Constitución, hace parte de los mecanismos de la democracia participativa, que es una de las esencias de la Constitución de 1991. Hago un paréntesis. Veníamos con la Constitución de 1886 en una democracia recortada, pero que formalmente tenía la forma de democracia representativa. En 1991 tomamos la decisión por mandato del proceso estudiantil de la séptima papeleta que así ordenó, de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. ¿Eso qué significa? Significa que el ciudadano, al elegir a sus representantes, no le entrega toda la soberanía o todo su poder, sino que le entrega parte de su soberanía, parte de su poder, pero el ciudadano queda con una cuota parte de esa soberanía y de ese poder, y lo ejerce, como dice el artículo 3 de la Constitución. La soberanía reside en el pueblo, es decir, nuestra Constitución establece que el poder no lo tiene el señor presidente de la República, que el poder no lo tienen los alcaldes y los gobernadores, los concejales y los congresistas. El poder, según la letra de la Constitución de 1991, reside en el pueblo. Y por supuesto, el pueblo lo ejerce como indica la Constitución y como indica la ley. ¿Eso qué significa? Que una constituyente es un mecanismo de soberanía popular y de democracia participativa. Colombia, hace 36 años, estableció y le dio al ciudadano y al pueblo colombiano el poder soberano. Pero pareciera que el soberano y el poder y el ciudadano no han entendido la enorme posibilidad que le dio la Constitución de 1991 al radicar en su soberanía popular el poder. ¿Cuántas constituyentes se han hecho post-Constitución de 1991? ¿Cuántos ejercicios de soberanía popular, cuántos ejercicios de democracia participativa hemos realizado post-Constitución de 1991? ¿Cuántas veces el pueblo colombiano
en uso de su soberanía popular, se ha alzado en movilización constituyente para decir, queremos estos cambios, queremos esta nueva realidad incorporada a la Constitución, queremos esta nueva agenda elevada a la categoría de norma constitucional. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pocas. Recuerdo, para ponernos en antecedentes, que ha habido ejercicio de democracia participativa. Todos recordarán el referendo de los 19 puntos, del cual solamente pasó uno de los 19. Y es el que tiene que ver con algo que alguien llamó jocosamente en ese proceso, según el cual aquel que peca y luego reza empata, que fue la reforma del artículo 222 de la Constitución, que dice que aquel que comete un delito contra el patrimonio del Estado, si devuelve la plata o devuelve el daño que causó al patrimonio, es perdonado. Eso es lo que se dice, o alguien decía jocosamente en ese momento de esa campaña del referéndum del expresidente que todos conocemos y de cuyo nombre hoy no me quiero acordar. Ese fue el único artículo de 19 puntos que tenía ese referéndum, que también es un mecanismo establecido en el título 13 de la Constitución para reformar la Constitución. Ahora, hay que aclarar que a diferencia de la Constituyente del 91, donde no existía ni en la Constitución de 1886 ni en la ley, existía un reglamento o una regla para la convocatoria de dicha Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente del 91 se hizo, y todos lo recordarán, mediante primero una iniciativa ciudadana popular juvenil estudiantil que se llamó la Séptima Papeleta. Dos, un ambiente que se creó en el país de favorabilidad hacia los cambios con la suscripción de la paz entre el gobierno del presidente Barco y la organización rebelde guerrillera denominada M-19. Y tres, una disposición del país político, del país nacional, a buscar un consenso y un acuerdo a efecto de abrir la democracia, que quedó cerrada con el plebiscito del 57 y que quedó cerrada desde 1886 con la fórmula de centralización política y descentralización administrativa de la Constitución de Caro y de Núñez, que dejó este país en una democracia hasta ese momento atrancada, con la puerta cerrada, con candado y con la llave tirada al fondo del mar. Entonces, lo que hizo el proceso constituyente fue primero recoger la voluntad y el mandato de la Séptima Papeleta, que decía pasar de una constitución, o perdón, de una democracia participativa, perdón, de una democracia representativa a una democracia participativa. Segundo, reformar la Constitución para abrir la democracia. ¿No? En esto debo señalar que hay una diferencia. Doctor Elías, Sí. sí, no sé ¿Aló? si todos están escuchando con un poquito dígame. de distorsión. No sé si todos están escuchando con un poquito de distorsión. No sé. ¿O todos están bien? No sé porque acá yo tengo el micrófono Sí, abierto. se escucha Todos interrupción. están bien. Sí, le iba a sugerir Micrófono en prendido. alguna Micrófono prendido. si Le iba a sugerir la imagen y le quito la imagen, a ver si ¿Cómo dicen? y le quito la imagen. tu imagen y Cierto. maximizar la voz. A No ver, tengo problema. No tengo Tu problema. imagen y Bueno, señor. maximizar la voz. A ver. Bueno, ad- ¿Ya? adelante. Pero que todos quiten la imagen. Bueno,
Entonces decía, Pero que todos quiten la imagen. y que todos quiten la imagen y que todos quiten la voz y que todos apaguen el celular, porque todo eso causa interferencia. Mejoró cantidades, Eh, gracias. por, por favor, apagar cámaras. Yo veo acá que hay muchos micrófonos abiertos. Apaguemos las cámaras, Aló. por favor, a ver Escuchen. cómo Por mejor. favor, el tiempo. Apaguen las cámaras, por favor. Bueno, ¿Se escucha? Aló. Rodolfo, apague la cámara. Bueno, entonces, La cámara. no, pero si todos ahora van a establecer Por las cosas favor, técnicas, nadie entonces ahí sí habla. nos El quedamos. único que habla es el doctor Elías. Nadie tiene por qué decir que apaguen las cámaras, los micrófonos. Tiene por qué decir que Perdón. apaguen las cámaras, los micrófonos. Perdón. Eso interrumpe, por favor. Gracias. Adelante, Es decir, doctor. Eso interrumpe, por favor. Gracias. Adelante, doctor. Gracias. Entonces decía que hay una diferencia entre el proceso constituyente del 89 al 91, que no tenía, en términos constitucionales y en términos legales, no tenía la posibilidad de ser convocado, porque ustedes recordarán que la democracia estableció que la democracia contenida en la Constitución de 1886 decía y mandaba y ordenaba que el único escenario de reforma de la Constitución era el Congreso. Y el Congreso, durante toda la vigencia de la Constitución de 1886, todo intento de reforma están abierto un micrófono. ¿Aló? Decía que, perdón, que perdón, Héctor Evelyn, por favor, ya suspendamos el número de personas porque es que eso está Listo. dificultando. Ya no dejen entrar a ya hay 100 y piquito y vamos a apagar las cámaras. Adolfo, por favor, apaga tu cámara. Redmi Note 7, apaga, mira a ver si puedes apagar la cámara del señor que está ahí. Walter, apaga tu cámara, por favor. Bueno, ya apenas apagamos la cámara, la voz de Héctor se oye más fuerte y perfectamente. Xiaomi, apaga la cámara, por favor, compañero, de la cachucha azul. Ya. Ok, adelante, Ya. adelante. bueno, entonces decía que a diferencia de lo que hoy existe en términos de la Constitución y la ley, el proceso constituyente de 1991 no tenía, perdón, de la Constitución de 1886 no tenía escenario distinto por mandato constitucional que el Congreso de la República. Y por eso la séptima papeleta estudiantil nos ordenó una asamblea constituyente que pasara de la democracia representativa a la democracia participativa a efecto de abrir distintos escenarios que hicieran posible reformas constitucionales o incluso cambio de la misma Constitución. Hoy, el artículo 3 de la Constitución de 1991 le entrega al pueblo la soberanía, o sea, el poder. Y 3, el título 13 del artículo 374 de la Carta Política dice que la Constitución se puede reformar mediante el Congreso, mediante el referendo o mediante la convocatoria a una asamblea constituyente. Esta propuesta, entonces, que hace el señor presidente Gustavo Petro, hay que entenderla también que tiene un marco reglado en términos constitucionales. Es decir, no podemos hacer una abstracción de que el país y el mundo no ha cambiado desde 1991 y creer que una convocatoria constituyente en estos momentos es
y es repetir y es similar a los pasos que se dieron en 1989, 90 y 91. Hoy existe en la Constitución del 91 una manera y una forma para convocar a una asamblea constituyente. Y una constituyente que no rompa la institucionalidad es una constituyente entonces que se tiene que hacer siguiendo los procedimientos que están en la Constitución de 1991. Y el procedimiento indica que el presidente tiene facultad y tiene poder para tomar la iniciativa y convocar. Pero de igual manera la tenemos los ciudadanos, la tiene el Congreso. Para que eso sea efectivo, se requieren unos pasos. Primer paso, que es lo que ha venido haciendo el señor presidente, y es pedagogía, explicación y proponiendo alguna agenda que debe ser tratada en esa constituyente e indicando en su propuesta cuáles son los alcances y límites de esa constituyente. En el 91, la constituyente que fue convocada, como no había regla previa, fue una constituyente omnímoda y soberana. Es decir, nosotros fuimos hasta donde quisimos ir. No había regla ni límite de esa asamblea, para esa Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, en el 91, nos tomamos la atribución de derogar la Constitución de 1886, porque éramos soberanos, porque no teníamos límites. Hoy, la constituyente que se propone tendrá los límites, los alcances y la agenda que se acuerde y que debe ser incorporada en una ley y cuya ley debe ser tramitada y aprobada en el Congreso de la República y que luego debe ser refrendada por el pueblo mediante el voto. Ese es el camino que tiene que recorrer institucionalmente cualquier constituyente, incluida esta propuesta presentada por el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Algunos consideran, y entre esos creo que el expresidente Samper, que eso es peligroso porque nos puede dejar embarcado en una retoma del poder por parte de sectores de opinión con los cuales no compartimos ni agenda, ni enfoque, ni visión política. Es decir, que podemos regresar a una especie de democracia restringida. Hay que decirle al señor expresidente Samper que si en la convocatoria a la constituyente se abren las puertas para regresar atrás, pues eso sería grave. Pero si en la convocatoria constituyente se logra recoger en el texto de ley que debe presentar el presidente al Congreso de la República y los que concurramos a un acuerdo político para convocar a esa constituyente, si recoge la visión que se ha planteado hasta el momento, que la constituyente convocada no es para reemplazar la Constitución de 1991, significa que esa puerta no es posible, que está cerrada. Dos, si recoge ese texto de ley que la constituyente convocada es para devolver las esencias que han sido cercenadas de la Constitución de 1991, ahí se abre la posibilidad de regresar, por ejemplo, la reforma de la ley de salud recortó el derecho al disfrute de la salud y lo convirtió en un servicio público esencial. Es decir, nos quitaron el derecho y nos lo bajaron a la categoría de servicio público esencial. La tutela, el mecanismo idóneo que le entregó la Constitución del 91 al ciudadano,
para reclamar sus derechos esenciales mediante decretos reglamentarios ha venido recortándose. Hoy la tutela dejó de ser un mecanismo ciudadano y se convirtió en un mecanismo de abogado, casi que su proceso expedito para garantizar derechos fundamentales ahora se convirtieron en procesos interminables de pruebas, de contrapruebas, donde el ciudadano cada vez más ve más lejano y casi que imposible ejercer ese derecho de amparo que le entregó la Constitución del 91. Entonces, si hay que restablecer nuevamente la esencia de la tutela, esa constituyente puede acordarlo o esa convocatoria puede acordarlo y debe quedar expreso en la ley de convocatoria. Si creemos que nuevas temas de agenda, como lo es el tema del cambio climático o el tema del calentamiento global que se denomina, pues debe quedar incorporado en el texto que esa constituyente puede tocar ese tema. Y aquí hay que recordarlo, en 1991, por supuesto, ese no era tema de discusión. En 1991, la Constitución del 91 lo que hizo fue recoger el enorme legado ambiental que tenía y que había desarrollado Colombia en toda su historia republicana, desde el decreto de Simón Bolívar, ordenando la siembra de 1 millón de árboles para restablecer los ecosistemas destruidos por la guerra y restablecer el cuidado de los recursos hídricos. Eso fue un decreto del entonces presidente Simón Bolívar, hasta lo planteado en el primer Código de Recursos Naturales que se aprobó en el Congreso de la República en el periodo del presidente Misael Pastrana Borrero. Todo ese legado ambiental y de defensa de los recursos naturales fue recogido e incorporado en más de 30 artículos de la Constitución Política y que están en un texto que yo lo recomiendo su lectura, que se denomina La Constitución Ecológica de Colombia, editado en la Universidad Externado de Colombia, que es una compilación de todos los artículos ambientalistas y de cuidado de los recursos naturales del profesor Oscar Darío Amaya Navas. Aquí hay que recordar una cosa. Así como en términos ambientales la Constitución del 91 recogió o intentó recoger todo el legado ambientalista que había desarrollado Colombia en su vida republicana, posteriormente, cuando los ciudadanos empezamos a hacer uso del poder soberano para el cuidado de los recursos naturales, empezamos a chocar con eso que se llamaba la locomotora minera y muchos municipios, por iniciativa de concejales, por iniciativa ciudadana, por iniciativa de organizaciones ambientalistas, por iniciativa del poder popular territorial, empezaron a usar el mecanismo de la consulta popular y la consulta ciudadana para prohibir la exageración de la explotación minera que estaba matando los lugares donde se generaba el recurso vital para la vida como es el agua. Y fíjense lo que pasó. Los ministros de Ambiente, los ministros del Interior de todos estos gobiernos postconstituyentes fueron los primeros que empezaron a recortar el poder popular y la soberanía popular territorial con el argumento de que los recursos naturales eran del subsuelo y que el dueño del subsuelo es el gobierno nacional y que por eso no era dable a los territorios y a los ciudadanos en los territorios a oponerse
a las licencias de explotación minera. Y mediante ese mecanismo pasaron por encima del poder constituyente y desconocieron la decisión popular de muchos municipios prohibiendo en la jurisdicción de su territorio la explotación minera en ecosistemas donde se formaban o era esencial los recursos hídricos. Casi que a Santurbán le meten máquinas para sacar oro y matan de sed a todo Santander, porque Santurbán es la madre del agua potable de los santanderianos. Y como aquí el tema era, necesitamos plata y la plata la sacamos de la explotación minera, ¿qué importa? Que la gente en el futuro se muera de sed. Entonces nos iba a pasar o nos puede pasar todavía como aquel rey que pidió un deseo de que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y entonces, cuando comenzó a percatarse que no podía alimentarse porque todo se convertía en oro, se arrepintió de haber solicitado ese deseo. Así nos está pasando o así está sucediendo y así no lo están entendiendo mucha gente, que cuando se dice que el tema del calentamiento global es un tema esencial no solo para Colombia, sino para la humanidad, entonces se acusa a quienes promovemos esa visión de cuidado planetario de que somos unos apocalípticos, que lo que queremos es generar la imposibilidad o hacer imposible la generación de dinero mediante la explotación de recursos naturales, mediante la explotación de recursos mineros, que, entre otras, son los combustibles fósiles, lo que generan los gases de efecto invernadero y que produce este fenómeno que mantiene al borde de la extinción al planeta Tierra, que se llama calentamiento global o cambio climático. Todavía hay quienes niegan, todavía existe en este país quienes niegan de que eso es una verdad. Hay senadoras de la República que tienen la desfachatez de decir que es el mecanismo que tienen la nueva izquierda o los comunistas para parar el desarrollo. Y con esa mentira en un país, y entonces vuelvo a otro tema, de ignorantes, porque somos un país de ignorantes, no porque no tengamos título profesional o porque no seamos bachilleres, no, somos ignorantes en términos de lo que nuestra institucionalidad ordena y permite. Y aquí, entonces, el artículo 41 de la Constitución Política, aprobado desde hace 33 años, no se ha usado en los alcances y en los términos que la Constitución de 1991 ordena. Y mientras eso sea así, simplemente seguiremos siendo ignorantes de nuestra Constitución en su letra y en sus alcances. La ley de la educación la redujo a lo que se llama la cátedra de democracia, cátedra aburridora, dictada generalmente, con todo el respeto, por profesores aburridores, y cátedra que aprovechamos para chatear, hacer tareas que consideramos esenciales en otras materias y esperar que ese profesor que está allá enfrente leyendo o repitiendo artículos de la Constitución cumpla con eso que se llama cátedra de democracia. No, señor, el artículo 41 lo que establece es que los mecanismos de participación ciudadana deben ser practicados en el ámbito del sistema escolar. Yo pregunto, ¿cuántos referendos escolares se han convocado en este país? Ni uno. ¿Cuántos plebiscitos escolares se han convocado en este país? Ninguno.
¿Cuántas constituyentes estudiantiles se han convocado en este país? Ninguna. ¿Cuántas manuales de convivencia han sido refrendados mediante consulta estudiantil? Ninguno. Es decir, invocamos a la Constitución del 91, pero actuamos en la letra y en el espíritu de la derogada Constitución de 1886. Y entonces, aquí, en este mecanismo idóneo, viable, constitucional, pertinente, políticamente posible, yo veo una oportunidad para que los ciudadanos nuevamente retomemos el camino constituyente que ha venido siendo cercenado, retomemos el camino de la democracia participativa que viene siendo cercenada y cerrada. Por ponerles un ejemplo, aquí en Bogotá se recortó el poder popular en términos de la constitución de las áreas metropolitanas. El texto constituyente aprobado en 1991 establecía que las áreas metropolitanas tenían que ser aprobadas por los ciudadanos mediante consultas populares refrendadas o negadas. Es decir, no podía ser... ¿Aló? No podía ser simplemente el mecanismo de un alcalde en su poder constitucional y legal, sino que tenía que esa decisión ser sometida al constituyente primario, al soberano, al dueño del poder. Pues vinieron hace 4 años, hace 3 años, vino entre ellas la alcaldesa saliente y hicieron una reforma constitucional y el área metropolitana que hoy existe aquí en Bogotá, que la llaman región, Bogotá región, imagínense, es Bogotá la dueña de todo, Bogotá región, es decir, Bogotá imponiendo su poder económico, imponiendo su dinámica a los municipios pequeños de su entorno, prohibieron que esa decisión fuera sometida a consulta popular. Es decir, le quitaron el poder a los ciudadanos. Es pertinente entonces nuevamente en una eventual constituyente recuperar el poder soberano de la democracia participativa. Yo le diría al señor presidente y a los partidos políticos que lo acompañan que eso debe hacer parte de una constituyente. Devolverle al ciudadano la soberanía del ejercicio del poder en el ámbito de sus territorios. Devolverle al ciudadano el poder que le ha sido cercenado mediante mecanismos de reforma que le han quitado al ciudadano, por ejemplo, el poder de proteger los recursos ambientales e hídricos en el ámbito de su territorio. Por ejemplo, decidir sobre la asociatividad con otras entidades territoriales a efecto de promover el desarrollo. Yo le hago una pregunta porque sé que en esta conversación hay muchos amigos de mi tierra, Barranquilla. Ahora han puesto el grito en el cielo porque un constructor quiere desbaratar un pequeño o un gran ecosistema que ha venido siendo desbaratado desde hace muchos años. Las lomas de Barranquilla, porque no eran montañas sino lomas, ya no existen. Y no existen porque las volvieron cantera o las convirtieron en canteras, y la ciudad de Barranquilla y sus edificios y sus carreteras y sus avenidas se construyeron a costa de acabar los ecosistemas montañosos que tenía la ciudad.
Hoy no existe ninguno. Y ahora, cuando ya no existe, ahora se quieren comer los recursos ambientales, los pocos recursos ambientales, con una desaforada política de expansión urbanística sin importar el futuro. No saben que cada ecosistema que se comen para llenarlo de cemento es restarle posibilidad de vida al territorio. Pero como la lógica de muchos constructores no es territorio y el futuro, sino la ganancia de ahora, la comida de ellos de ahora, su soberbia vocación de riqueza, no les importa esos bienes ambientales y colectivos, y por eso hoy entonces nos encontramos en una tensión que se ha generado entre desarrollo urbanístico y protección ambiental. En el marco de lo que ha planteado el señor presidente de incorporar en una eventual agenda constituyente el tema del calentamiento global, entonces yo creo que es pertinente que en esa visión se recupere nuevamente el poder ciudadano para cuidar, como lo ordenaba la Constitución del 91, para cuidar sus bienes culturales y ambientales. Ese poder se lo quitó una reforma constitucional que promovió el entonces ministro Germán Vargas Lleras y le quitó a los consejos municipales el poder que tenían para la protección de sus bienes ambientales y de sus bienes culturales, con el cuento y la carreta de que el subsuelo era de la nación y la nación entonces imponía su poder centralista, su poder desfachatado y casi que dictatorial sobre las decisiones del territorio. Entonces, yo creería, y es una sugerencia que voy a seguir promoviendo en estas conversaciones con ustedes, que la eventual constituyente convocada o propuesta por el señor presidente debe tener en su agenda la profundización de la descentralización. Y esto, perdónenme y se los digo, no es simplemente soy descentralista cuando trabajo en el territorio y me convierto en centralista cuando trabajo en un ministerio. A mí a veces me da cierto dolor ver cómo el mandato constitucional del compañero constituyente y delegatario, parte de nuestra lista y que tiene el nombre de esta escuela, Orlando Falborda, su mandato de la provincialización, de la generación institucional de las provincias, eso es letra muerta. No existe de manera formal, institucional, ninguna provincia. ¿Cuántas provincias existen en el departamento del Atlántico? ¿Cuántas en el Magdalena? ¿Cuántas en Córdoba? ¿Cuántas en Sucre? Para hablar solamente del Caribe. ¿Cuántas en San Andrés? ¿Cuántas en el Cesar? ¿Cuántas en Córdoba? ¿Cuántas en Santander? ¿Cuántas en Cundinamarca? Pues sí, existen en Cundinamarca unas denominaciones culturales que hablan de provincia, pero no están institucionalizadas. Y de igual manera, el tema de la regionalización se convirtió en una especie de carreta. Después de casi 20 años de vigencia de la Constitución del 91, la primera región que se creó en este país postconstituyente fue la región central, no fue la región Caribe donde vivimos discutiendo desde que nacimos, casi que en el tetero se nos da regionalización. El Caribe no fue la primera región
de planeación y administrativa que se fundó en este país. La fundó Bogotá con Cundinamarca, Tolima, Meta, Boyacá, en lo que se llamó la región central. Y en ese momento era alcalde de la ciudad de Bogotá el hoy presidente Gustavo Petro. Imagínense ustedes en qué nivel está esa propuesta de el Estado regional. Eso se convirtió en una carreta donde cuando estoy en la región me alzo en voz y quiero hacer y volver nuevamente al país de los estados soberanos del siglo pasado. Y queremos entonces ser regionalista. Y hablamos contra Bogotá y hablamos contra el centralismo, pero cuando se nos nombra en un ministerio, entonces creemos que eso allá en el territorio son unos manes que no dejan gobernar y que no quieren que las cosas se hagan y los desconocemos y nos importa un bledo lo que pasa en los territorios y las dinámicas del poder regional y de la descentralización. Pues no, hay que retomar nuevamente el espíritu de descentralización aprobado en la Constitución de 1991 y hay que regionalizar ya entidades territoriales constitucionales y hay que provincializar ya los territorios en las asociaciones de municipios que se conviertan en provincias y hay que comenzar a mirar de que la región no puede seguir siendo una reunión de gobernadores para que un presidente les imponga una agenda. No, la regionalización tiene que ser para allá. Y por eso creo que los alcaldes y los gobernadores debe habilitárseles en la eventualidad de una convocatoria constituyente, deben quedar habilitados para poder lanzarse como integrantes de esa constituyente. Porque aquí la agenda de la descentralización hay que ponerla a marchar porque 33 años después eso sigue siendo una agenda de un muñeco pintado en la pared. Ningún gobernador, ningún alcalde, ningún diputado, ningún concejal, ningún congresista, ni ningún presidente le ha puesto seriedad a ese tema. Y ahí están las consecuencias. O es que el tema de la energía eléctrica no son de decisiones erradas que tomó la nación en contra de los ciudadanos del territorio porque les importaba era el negocio para sacar adelante otros negocios y para sacar adelante otras agendas. ¿En detrimento de quién? Pues del bolsillo de los ciudadanos. Y ahora entonces en el Caribe, que se abre una nueva oportunidad con el tema de las energías limpias, pues ¿cómo es que? La maraña normativa que maneja el sector eléctrico y de generación eléctrica en este país no la desenreda nadie. Eso tiene una cantidad de entuertos, nudos, eso es peor que un saco lleno de anzuelos. Y el que meta la mano ahí termina rajuñado, termina sangrando, porque es casi que una estructura, además de corrupta, montada de tal manera que nadie la puede desamarrar. Y entonces uno pregunta, ¿será que un poder constituyente, que una asamblea constituyente o que una constituyente resuelva ese tema y desamarre esos amarres, muchos de ellos amarres totalmente corruptos? Y así está, porque son empresas, primero, que no generan un kilovatio, segundo, que son simplemente intermediarias, y tercero, que el ciudadano termina pagando las deficiencias de esas empresas intermediarias. Y así pasa en salud, y así pasa en la generación de energía, así pasa en agua potable. Es decir, el derecho del ciudadano a la democracia social ambiental
perdón, a la justicia social ambiental, a la justicia social de salud, a la justicia social de agua potable, a la justicia ambiental de un medio ambiente o un ambiente sano, todo eso fue o está hoy intermediado por una serie de instituciones, muchas de ellas privadas, que terminaron haciendo de esos derechos un exclusivo negocio. ¿Es viable que una constituyente desbarate todos esos nudos y nidos de corrupción? Yo digo que sí, pero eso no es para echarle carreta, eso es para hacerlo. Y para hacerlo en el marco de la descentralización y la profundización de la descentralización en este país. Es porque desamarrar esos muñecos para montar otros muñecos sería grave y nefasto para el país. Hay que nuevamente recuperar la esencia del derecho establecido en la Constitución del 91 y recortado durante estos 33 años de vigencia de la Constitución. Sintetizo: democracia, descentralización deben ser agenda de una eventual constituyente, y para ello los gobernadores, los alcaldes, los concejales, los diputados y los ediles deben estar habilitados para, mediante el mecanismo que se establezca, que debe ser el del voto popular, puedan también acceder al escenario constituyente. Y el otro tema es, y lo digo sin temores y sin asco, como dicen por acá algunos amigos, la constituyente debe ser un instrumento de ponerle tren de aterrizaje al artículo 22 de la Constitución del derecho de ver de la paz. El derecho de ver de la paz ya debe dejar de ser simplemente un eslogan de ONG para hacer tallercitos y cosas, con todo el respeto, cosas inocuas en materia de generar en Colombia una cultura de solución de manera no violenta de los conflictos que son naturales de vivir en sociedad. Es que el derecho de ver de la paz no es que yo negocie con los alzados en armas, o es que yo negocie, o que no, no. El derecho de ver de la paz es una cultura que no ha sido posible incorporarla en el disco duro de la gente, porque nosotros somos producto de una constitución autoritaria, porque nosotros no nos formaron con el talante y el talento de aquella frase que decía que la pedagogía con sangre entra. Y eso está incorporado en nuestro disco duro, y no hemos sido capaces de incorporar el mandato del artículo 41 para cambiar el disco duro de la pedagogía con sangre entra por el de la pedagogía con diálogo también entra. Los cambios con diálogos entran. No tenemos por estarnos matando los unos a los otros, cuando hoy, entre otras, se demuestra que es posible llegar al gobierno sin necesidad de hacer uso de la violencia. Se demuestra. El compañero presidente Gustavo Petro es un paradigma de que sí se puede. Que hay que reformar cosas, que hay un código electoral todavía desueto, que las elecciones deben ser financiadas por lo público y no por lo privado, para evitar que los elegidos y los representantes sean agentes de intereses privados. Todo eso es posible. Y uno pregunta, ¿y entonces se lo vamos a dejar aquí otra vez al Congreso para que dentro de 33 años tengamos que otra vez decir que hay que convocar a una constituyente porque hay una normatividad electoral desueta, vieja, tramposa, etcétera, etcétera? No, si hay que hacerlo, entonces démonos la peli. Ya que estamos al tema. Para que ya no coma con las ganas y después si quiero repetir para que lo Entonces, diciendo que, pues, por supuesto, es un tema que tiene de largo, que tiene de ancho, pero es perfectamente viable. Tenemos una oportunidad. Ojalá el Ministerio de las TIC
apoyar a estas iniciativas mediante algún mecanismo para que usando la tecnología podamos hacer viable todo este tipo de procesos pedagógicos, de discusiones, de diálogo. Ojalá hoy en cabeza de Holman Morris, la televisión pública, con toda la televisión pública regional y local, se ponga al servicio de estos procesos pedagógicos, porque convocar, echar carreta, pero no bajar estas decisiones al ciudadano, sino dejarlo al libre albedrío del quién sabe qué vendrá, es y será definitivamente un fracaso. Si no hay movilización ciudadana, no habrá constituyente. La séptima papeleta así nos los enseñó. Si no hay territorialización de la paz, no habrá constituyente, porque el proceso de Aguachica, porque la constituyente de Mogote, que son pequeños paradigmas que hay que recoger, nos mostraron que por ahí es el camino. Y entonces la convocatoria, y nuevamente felicitando a esta iniciativa de Evelyn y Javier, de esta escuela, decirles que estamos a tiempo, pero que hay que convertir cada esquina, cada calle, cada plaza pública de este país, de esta geografía y del mundo entero en una plaza constituyente, entendiendo en una plaza de pedagogía constituyente con los ciudadanos, porque sin ellos no es posible una constituyente, porque así lo establece la Constitución de 1991 en el procedimiento para su convocatoria, que entre otras, en términos de la revisión, es la única manera que la Corte Constitucional puede tomar la constituyente si es convocada de manera inadecuada, saltándose los procedimientos que están establecidos en la Constitución y en la ley. Me perdonan si me excedí un poco, me perdonan esta manera vehemente de decir las cosas, y bueno, estoy abierto para lo que ustedes indiquen. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Y Tenemos realmente, tenemos 10 minuticos para preguntas. sí, vamos a darle, hay 5 manos levantadas. Evelyn, vamos a entonces. Perdón, un momentico, te quería decir. Sí. Javier, en el chat, pues, para responder un poco a que si vamos a empezar, que esto no se quede en el aire, que tenemos que llevarlo al pueblo y que tenemos que volver pedagogía a todo esto, armé un grupo que se llama Constituyente. La Constituyente está en el chat. Los que quieran meterse a este grupo, métanse, y allí vamos a empezar a hacer más pedagogía e invitar a más gente para que participe del proceso y que el pueblo se apropie de esto. ¿Sí? Se llama Constituyente. Tiene una banderita y en el centro tiene la Constitución del 91, para que lo encuentren. Se llama Constituyente. Tiene una banderita. ¿Por qué no lo mandan al grupo? ¿Por qué no lo mandan aquí o por cada WhatsApp? Aquí mira, aquí lo pusimos. Tiene Ay. Ahí ya lo sigue rompiendo ahí. En este chat ya está. Allí lo pueden ver, donde dice, hay una banderita Amo a Colombia. Dice, regístrate en el chat para seguir aprendiendo de la Constituyente, para que el pueblo se empodere. Y allá abajito tocas las letricas azules y ya entras al grupo. Y por allí vamos a empezar a trabajar más pedagogía para que nos podamos preparar mejor. Gracias. Ok, gracias, Evelyn, por ese grupo. Vamos a pedirle el favor a los compañeros que cierren los micrófonos. Hay unas manos levantadas. Vamos a darle la palabra a la compañera Lady Mendoza, que está aquí en el turno. Lady, buenos días. Buenos días. Es para agradecerles por esta oportunidad y también para mirar si tenemos algún otro mecanismo, porque es que no es factible que vuelva a pasar una constituyente por
4 debates del Congreso para al final nunca tener un resultado. O sea, volvemos y tenemos otra cuestión como el archivo de la reforma de la salud. Entonces, eso era como una inquietud que tenía, si es posible recoger firmas o si de alguna manera o algo, aprovechando ya que ese 9 de abril hay una marcha, para poder recoger firmas con la gente que estamos ahí en la marcha y poder lanzar eso con más fuerza. Muchas gracias. Ok. Vamos, doctor, por favor, vaya tomando nota para que al final de las preguntas te haga el complemento. Luz Ángela Velasco, buenos días. Luz Ángela Velasco. Bueno, Luz Ángela parece que no Aló, tiene buenos días. problema. Buenos días. Luz Ángela, buenos días. Adelante, Luz Ángela, buenos días. Buenos días, compañeros. Yo quería dar mi opinión sobre lo que acaba de exponer el compañero en educación. Es precisamente desde el Ministerio de Educación que se debe impulsar una constituyente, porque estamos preparando a ciudadanos y los ciudadanos son los estudiantes. Entonces, desde la parte de bachillerato, concientizar a los estudiantes y a los padres de familia para que participen en la constituyente y hacer una gran pedagogía a nivel nacional. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a usted. Gustavo Montero, buenos días, Gustavo. Buenos días. Yo quería manifestarles la preocupación que tengo porque la constituyente no es posible convocarla si no se aprueba por mayoría en Cámara y Senado. Y es posible que con el actual Congreso las cosas no se den, o tendríamos que trabajar terriblemente para convertir a ese Congreso que acaba de proporcionar un golpe aplastante a la reforma de la salud para que la situación sea distinta. Requerimos un Congreso que respalde al gobierno y para eso lo que se requiere también es prepararse para los próximos 2 años, elegir el Congreso mayoritario del pueblo. Ok, muchas gracias, compañero, por esa inquietud. Miguel Ángel Hoyos. Miguel Ángel, adelante. Apaga el celular. Tienes que apagar. No puede estar en 2 dispositivos el sonido. Adelante, compañero. Miguel Ángel, bueno. Ulber Triviño, adelante, buenos días. Ulber Triviño, adelante. ¿Ya me escuchas? Sí. Sí, adelante, te escuchamos bien. Vale, buenos días. Pues creo que estamos haciendo esfuerzos y debemos unirnos. Acá, pues desde Bogotá estamos promoviendo también una asamblea popular constituyente y una pregunta específica para el compañero Pineda. Es, en el marco de las reformas que están solicitando, pues podríamos impulsar desde el pueblo la construcción de esas reformas para que se conviertan en mandato para el compañero presidente, porque ya nos han ilustrado en diferentes espacios de la casi que imposibilidad o dificultad de llevar esta reforma constitucional porque tiene que pasar por el Congreso y pues eso nos deja prácticamente nuevamente amarrados al Congreso. Pero uno de los temas que estamos trabajando es cómo construir desde el pueblo y con el pueblo en cada una de las asambleas departamentales la construcción de esas reformas de leyes o más bien de modificaciones que se requieren, pero no abordando la reforma a la ley, sino las políticas públicas que se requieren para que esas propuestas salgan adelante. En el sentido, por ejemplo, de no dejar en manos de las EPS el manejo de los recursos, sino pasarlos a manos de las entidades públicas, los recursos que antes eran girados a la EPS. Entonces, ¿cómo abordar esa reforma sin que necesariamente sea una reforma de ley, sino un decreto o algo que permita hacer esas modificaciones? La pregunta concreta y pues invitarlos a que unamos esfuerzos porque creo, como siempre ha sucedido, que unidos somos más fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, compañero. Víctor Corredor, buenos días. Siguiente.
¿Quién es el siguiente? Bueno, parece que Víctor tiene dificultades técnicas. Edgardo Bertel, buenos días. Buenas noches. Debería ser ya. Además, noche no es más franco. Bueno, parece que Edgardo Bertel también tiene problemas. Alirio Plata, buenos días. Bueno. Edgardo. Luis Eduardo Malagón, buenos días, de Cali, profesor Malagón. Buenos días, bienvenido. Luis Eduardo, adelante, Luis Eduardo, adelante. ¿Quién habla? Robinson bueno. Navarro, cierra el micrófono. Buenas tardes para todos y todas. Buenas tardes para todas y todos. Luis Eduardo Malagón de Buga Valle, por acá los saluda, celebrando esta iniciativa muy importante en buena hora, pues con esa propuesta que nos ha convocado nuestro presidente Gustavo Petro. Atendiendo pues como la propuesta, me parece que uno de los principios que ha planteado el profesor Héctor es la importancia de apuntarle al tema de la descentralización, ¿no? Que fue uno de los elementos importantes que se planteó en la Constitución del 91, pero que no se ha materializado frente a muchas barreras institucionales. Yo tengo la pregunta es, ¿cómo podemos materializar esa descentralización desde la conformación en este momento de asambleas populares territoriales? Es decir, ¿es posible nosotros, desde un ejercicio participativo, democrático, poder comenzar a construir procesos al interior de los municipios? ¿Es posible o poder articular la figura de los cabildos abiertos? Estábamos discutiendo con algunos compañeros, o incluso como miembro del movimiento político de la Colombia Humana, pensar en que desde la Colombia Humana podamos iniciar y crear núcleos para empoderar la comunidad y trabajar en las asambleas populares. Es un elemento que me parece importante. En síntesis, ¿qué podemos hacer desde los territorios para poder aportar a este ejercicio y no caer, como usted bien lo decía ahorita, nuevamente en el centralismo? Esperar que los compañeros en Bogotá o que la presidencia decida qué hacer, sino qué podemos hacer desde los territorios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Javier, yo creo que ya debe el maestro darnos para que tengamos siquiera un tiempito para que él pueda contestar. Doctor Héctor, bueno, entonces ahí tenemos el tema de las firmas, el papel de la educación y los colegios de bachillerato, la aprobación en Cámara y Senado, las GPS y las asambleas populares territoriales. Profesor Héctor, adelante. Bueno, gracias. A ver, voy a dar la respuesta en dos bloques. Primero, todo el tema que tenga que ver con el gobierno, ustedes de manera autónoma deben tramitarlo con el señor presidente de la República. Si el Ministerio de Educación, si el Ministerio de las TIC, si la televisión pública tienen que ponerse al servicio de este proceso, pues es el presidente el que tiene que dar la orden. Es el presidente el que tiene que decirle a sus subalternos que en el marco de su política y de la política que agencia el gobierno, los instrumentos que son los ministerios y los institutos descentralizados que tiene el gobierno con sus servidores públicos le jalen al tema. Entonces, eso, con toda consideración, pues mi sugerencia es, compañeros, diríjanse al presidente y díganle cuándo la ministra de Educación se va a poner a la cabeza del tema, cuándo Holman Morris con la televisión se va a poner a la cabeza del tema, cuándo el Ministerio de las TIC se va a poner a la cabeza del tema. Y aquí le doy una respuesta entonces. Bueno, entonces ese es en el tema nacional. Ahora, en el tema territorial, hay dos cosas. Uno, la dinámica ciudadana. Esa es libre y cada quien puede hacer lo que a bien le tengan ganas de hacer. Recoger firmas, pues claro que todo eso ayuda a la pedagogía, porque aquel que va a firmar va a preguntar, bueno, ¿y esto para qué? Si entonces uno tiene que explicarle
para que y eso es una manera de hacer pedagogía. Las asambleas populares, se pueden hacer miles y millones de asambleas populares como mecanismo e instrumentos de pedagogía y de diseño de una agenda, porque una cosa es los temas y otra cosa son las propuestas. Yo estoy seguro que en las mismas colectividades que forman o que conforman los partidos o las colectividades políticas que acompañan al gobierno del compañero presidente Petro, estoy seguro que le ponemos un ejemplo o un tema, sobre ese tema habrán distintas miradas. Y una cosa es, yo estoy de acuerdo con que el tema del calentamiento global o del cambio climático sea tratado en una constituyente, pero otra cosa es cuál es el camino o las tareas que hay que emprender o las propuestas para que ese tema se vuelva realidad. Es decir, propuestas son distintas porque somos distintos. Y entonces eso lo dirime el pueblo con su decisión popular. Acuérdense que constituyente es el pueblo el que la refrenda con su voto y es el pueblo el que elige a los constituyentes. Y para uno poder ser elegido constituyente, ¿qué tiene que presentar? Propuestas. Por ejemplo, aquí en donde yo estoy, la que bueno, hasta ahora sí ya le pusieron de No escucho nada. ¿Sí? ¿Aló? Ese puesto ahí está. No, perdón, no interrumpas al maestro. Yani, perdón, no interrumpas, perdón. No interrumpamos al maestro que está contestando, perdón. Entonces las asambleas populares son viables. Es la gente. Ahí fueron como casi 5. No se puede. Ay, maestro, lo silencié porque ya puede activar el micrófono, maestro. Las asambleas populares son viables porque son autónomos los ciudadanos de convocar asambleas, de convocar reuniones, de convocar jornadas pedagógicas, de convocar movilizaciones. Eso lo puede hacer el ciudadano sin pedirle permiso a nadie, ni al gobierno nacional, ni a nada. Eso es el derecho a la movilización. El derecho a la reunión es un derecho fundamental y nadie nos lo puede impedir. Distinto es al mecanismo llamado cabildos abiertos. Yo les recuerdo, cabildos abiertos es atribución del ciudadano, pero ese mecanismo para que sea institucionalmente válido tiene que pasar por la aprobación o improbación de los consejos municipales. Ahora, yo puedo hacer una reunión y ponerle el nombre de cabildo abierto, pero eso institucionalmente es una reunión. Cabildo está reglado en la ley. Entonces, los compañeros que quieran, yo no sé cuántos concejales tiene el pacto histórico, no sé cuántos son. Esos concejales van a convocar desde sus consejos a los ciudadanos a cabildos abiertos, vaya uno a saber. Atribución para convocar cabildo abierto que debe ser aprobado por el consejo. Los alcaldes. ¿Cuántos alcaldes van a convocar de la Colombia Humana a cabildos abiertos? No sé, porque no sé cuántos alcaldes tendrá la Colombia Humana. Y de igual manera, los gobernadores con los alcaldes de sus territorios y los concejales de sus territorios pueden dinamizar lo que yo llamaría unos procesos institucionales de discusión constituyente, como son los cabildos abiertos. Y los ciudadanos están en absoluta libertad para inventarse los mecanismos que puedan inventarse. Y el gobierno nacional, yo les diría a ustedes, hablen con el presidente, con el compañero presidente, para que le ordene a sus servidores públicos, a sus funcionarios, a ponerse en la dinámica de la constituyente, porque yo he hablado con varios amigos que están en el gobierno y pareciera que este tema de la constituyente y digamos, del mecanismo constituyente y de su temario le es ajeno y ellos no están con la camiseta puesta. Entonces, que el gobierno se ponga la camiseta.
Maestro, y en el Congreso nos pueden parar eso, porque si hacemos todo un esfuerzo y el Congreso finalmente es el que va a decir la palabra, va a determinar. No, el Congreso finalmente tendrá que hacer la tarea, pero es el pueblo movilizado el que le indica al Congreso cuál es el camino a seguir. Yo te recuerdo una cosa, tú sabes mediante qué mecanismo se convocó a la constituyente del 91. Imagínate, fue mediante un decreto ley de estado de sitio, pero que recogió la dinámica estudiantil. Es que acuérdense que fueron 11 millones de jóvenes los que votaron la séptima papeleta, no fueron 10. Fue casi la misma votación. Pido la palabra. La misma votación que tuvo el presidente Petro Perdón. 33 años Maestro después. está explicando, perdón. Adelante. Entonces, el Congreso tiene su poder. ¿Qué hacemos si lo elegimos? El Congreso no. El Congreso lo eligió la ciudadanía y la composición actual del Congreso. Somos responsables los ciudadanos porque los elegimos. Ahora, si el Congreso ve que la dinámica ciudadana popular se crece, que hay movilizaciones todos los días, que hay jornadas pedagógicas, que está el pueblo en efervescencia queriendo la constituyente, le aseguro que ningún congresista, ninguno, se atreverá a improbar una convocatoria constituyente. Te digo un ejemplo. El presidente Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, tenía un consejo en contra totalmente. Y el proyecto de acuerdo mediante el cual se creó o se autorizó al alcalde para participar en la creación de la región administrativa y de planeación centro, los 45 concejales votaron a favor. Y yo pregunto, ¿y por qué votaron a favor? Porque había un ambiente político y ciudadano creado, donde oponerse a eso, para ellos mismos, incluidos los de la oposición, les resultaba electoralmente nocivo. Y se montaron en el tren de la regionalización. Si hacemos la tarea como ciudadanos, si hacen la tarea los que tienen responsabilidades gubernamentales, si hacen la tarea los que tienen responsabilidades pedagógicas, le aseguro que el día en que el señor presidente presente el proyecto de ley para la convocatoria de una constituyente y el pueblo está movilizado, no habrá un solo congresista que no se embarque en ese tren. Pido la palabra, por favor. Gracias, gracias, un minuto, maestro. por favor, un minuto. No, perdón, no tenemos más tiempo porque tenemos que dar entrada al Es para diplomado. aclarar sobre la vida de la constituyente, por favor, que no está claro con minuto, con el compañero Héctor Pineda. Un minuto. Héctor, yo propongo que podamos conversar el próximo sábado desde las 10 de la mañana, porque hay muchos interrogantes, muchos compañeros que quieren participar. Hay muchas organizaciones que están aquí que quieren participar, pero ya debemos entregar la sala. Javier, es que se puede convocar la constituyente porque en el preámbulo dice que el pueblo es soberano y es vinculante eso. Entonces no necesitamos pasar por el Congreso. Eso no es cierto. No hay constituyente que se pueda volar el Congreso. Esa es dictadora. Esa es dictatorial. Como se hizo en Francia, doctor Elías. Señor, no es posible. La Constitución. Héctor, es que van a avalar la firma de la registraduría 12 millones. Pues 12 eso millones es- de que los avala la registraduría. Es la ilusión, pero eso no es posible, compañeros. Primero hay que consultar la ley de Colombia. Toda la historia debe pasar por el Congreso. Si tiene que pasar por el Congreso, nunca se va a dar esto. Nunca. Sí se da. Pues si le tienen desconfianza a la movilización, Bueno, perdón, los invito a que dentro de 8 días nos reunamos de nuevo. Tal vez tendría que ser a las 10, no a las 11, para que tengamos pleno tiempo para discutir. Ya tiene que darse con puro pueblo, físicamente. te hago una propuesta. Correcto.
Señor. Estoy de acuerdo A ver con si es mi posible. compañero, porque muchas administraciones, alcaldes Mañana. y concejales que no están de acuerdo con nosotros. Ok, maestro Elías, le agradecemos muchísimo su presencia y su presentación. Le pido a todos que abran sus micrófonos y sus cámaras y le demos un gran aplauso al maestro. Perdón, nos comparten la grabación de este espacio, de esta charla que estuvo súper interesante. Hay que difundirla por todo Colombia. Sí, queda en YouTube, va a quedar en YouTube. Va a quedar en YouTube. Elías. Estaba saliendo al aire, a ver, perdón, también me acuerdan de parar la grabación. ¿En qué enlace? Estaba saliendo también en YouTube, entonces ahí lo pueden ver. Un aplauso para el maestro. Muchas gracias. Gracias. Esta necesitamos más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy amable.